Red Más Internacional. Bienvenidos, estamos listos para dar inicio a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias por acompañarnos a esta hora y entramos en materia con lo que hoy es noticia. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, publicó un video desde la clínica en donde está internado. Pidió que no lo maten y advirtió que si es enviado nuevamente a prisión, su corazón no resistiría. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. Esta fue la conmovedora súplica que hizo el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, desde la Clínica Centenario, sitio a donde fue trasladado por una descompensación después de que la Corte Suprema de ese país anulara el indulto que le habían otorgado el 24 de diciembre de 2017. El exmandatario también hizo una petición a los políticos. Por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Chino amigo, el pueblo está contigo. A ese centro asistencial llegaron Keiko y Kenji, los hijos de Alberto Fujimori. La política los había distanciado, pero la situación que vive su padre hizo que después de varios meses se pusieran de acuerdo en algo. Esperamos una decisión justa, porque mi padre mereció y merece su libertad. Pero como hijo no voy a bajar la guardia y voy a seguir luchando por defender la libertad de mi padre. El Poder Judicial le quitó el indulto a Alberto Fujimori por considerar que se lo habían dado en medio de irregularidades como la carencia de una enfermedad terminal, una junta médica cuestionable y en medio de una crisis política por la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Precisamente el entonces mandatario también habló en las últimas horas. Lo hizo en esta entrevista para el diario local El Comercio, en la que dijo no sentirse arrepentido de indultar a Fujimori. Hasta la tarde de este 4 de octubre, la policía permanecía en la Clínica Centenario a la espera de que el hombre que gobernó a Perú entre 1990 y 2000 sea dado de alta para trasladarlo a una prisión en donde debe terminar de cumplir la condena que le impusieron en 2009 a 25 años por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Es noticia hoy también el gobierno de Holanda que deportó a 4 ciudadanos rusos a quienes acusa de un ciberataque en contra de la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN respaldaron la decisión del gobierno holandés. Según la inteligencia holandesa, el pasado 10 de abril, 4 ciudadanos rusos aterrizaron en Ámsterdam y llevaron a cabo un acto de piratería cibernética. El ataque estaba dirigido en contra de la red Wi-Fi de la OPAC, Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La inteligencia holandesa interceptó una ciberoperación y 4 oficiales de inteligencia rusos fueron deportados ese mismo día. Sus equipos fueron abandonados. Esta operación ha permitido evitar que el sistema de la OPAC, Organización para la Prohibición de Armas Químicas, sea hackeado. Según la OPAC, en el mes de abril, mes en el que se supone fue realizado el ciberataque, la organización estaba verificando la identidad de la sustancia utilizada en un ataque a la población civil siria en la provincia de Duma, así como también la identidad de la sustancia usada en Salisbury, Inglaterra, en contra del espía doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. Es por esto que el primer gobierno en respaldar la decisión de Holanda de deportar a los ciudadanos rusos fue el Reino Unido, que a raíz del ataque con un agente nervioso tipo Novichok a Skripal inició una crisis diplomática con el gobierno de Vladimir Putin. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la participación militar rusa en los ataques de Salisbury, esto resolverá esas dudas, porque ahí tienen pruebas de que los militares rusos lanzaron un ciberataque a la organización internacional establecida en Holanda. El Reino Unido hizo un llamado a la Unión Europea y a la comunidad internacional a aislar a Rusia.
Estas no son las acciones de una gran potencia, estas son las acciones de un Estado paria y continuaremos trabajando con los aliados para aislarlos, hacerles entender que no pueden seguir comportándose de esa manera. Por su parte, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, condenó el ataque cibernético y expresó su total solidaridad a los afectados. Aseguró que la seguridad cibernética será parte de la agenda de la próxima reunión con los mandatarios europeos. El espíritu soviético sigue vivo, como lo demuestra el ataque en Salisbury. Sabrás mejor dónde encontrar este espíritu y no en Bruselas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia manifestó su inconformidad por las acusaciones hechas por los gobiernos de Reino Unido, Holanda, por la Unión Europea y la OTAN y aseguró que las denuncias a Rusia en cualquier tipo de crímenes se han vuelto sistemáticas y una mala costumbre por parte de los países de Occidente. Todo se mezcló en un frasco, posiblemente un frasco de perfume Nina Ricci, sin ninguna disección. La inteligencia rusa y los ciberespías, también los hackers del Kremlin y la AMA, es una especie de cóctel de perfume diabólico. La rica imaginación de nuestros colegas en Gran Bretaña realmente no tiene límites. ¿Quién está inventando todo esto? Me gustaría ver a estas personas. Por su parte, los aliados de la OTAN, organismo adscrito a Naciones Unidas, expresaron su solidaridad con la decisión de los gobiernos holandés y británico de llamar el accionar ruso un descarado intento de socavar el derecho internacional. Y también Estados Unidos acusó a 7 espías rusos por ciberataques a organismos internacionales. Señala a los espías militares de piratería vinculada al dopaje en las Olimpiadas. El Departamento de Justicia anunció la acusación de los agentes miembros del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia por hackear a empresas de control de dopaje relacionados con la filtración de información de exámenes antidoping de atletas con el fin de afectar los esfuerzos internacionales de exponer el programa de dopaje ruso. Las autoridades los acusan de intentar publicar datos privados, además de intentar dañar la imagen de atletas no vinculados a escándalos, como campaña para esconder caos donde sí fueron usadas sustancias que involucraron a los atletas rusos. Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los objetivos de la conspiración se encontraba la divulgación de información robada como parte de la campaña de influencia diseñada para socavar, tomar represalias y deslegitimar los esfuerzos de las organizaciones internacionales antidopaje. Según el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, lo hicieron para debilitar los esfuerzos de muchas organizaciones para garantizar la integridad de los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos. El escándalo de dopaje al que hizo referencia Jeff Sessions afectó a 1.000 atletas rusos en 30 deportes. Según las autoridades, los agentes robaron identidades y engañaron a empleados de agencias para ganar acceso a información privada. Según la acusación, desde diciembre de 2014 hasta mayo de 2018, los acusados llevaron a cabo la labor persistente y sofisticada, afectando a personas de Estados Unidos, también entidades corporativas, organizaciones internacionales y sus empleados. El director del FBI asegura que los 7 supuestos piratas cibernéticos llevaron a cabo esas prácticas como funcionarios del gobierno ruso. Bueno, pues Rusia, la que parece ser su manera de hacer sentir el poderío a los demás, los espías y los ciberataques. Hablamos del tema con nuestro invitado Carlos Patiño, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional. Profesor Patiño, buenas noches y qué gusto tenerlo con nosotros aquí. ¿Cómo le va? Bien, Paula, muchas gracias. Bueno, hablemos de lo que está pasando con Rusia, que ha sido noticia hoy por cuenta de las reacciones del Reino Unido, que no son nuevas, pero a las que se unen ahora, pues Estados Unidos con un poco más de fuerza y también Holanda. ¿Son los ciberataques como esa nueva manera de ejercer terrorismo y, por decirlo de alguna manera, de hacer guerra? Llevamos 2 décadas de ciberespionaje y de ciberguerra. Y este ciberespionaje ha sido muy importante, ha tenido unos puntos claves. La guerra de Rusia contra Georgia fue uno de los mayores, 2008, los mayores momentos de ciberespionaje. Luego todo lo que ha tenido que ver con el Stuxnet, que fue el malware creado por los Estados Unidos e Israel contra Irán 2010-2012. Luego la guerra en Ucrania ha sido otro de los grandes laboratorios de ciberguerra. La guerra en Siria es el otro gran laboratorio. Y ahora de nuevo hay un nuevo capítulo, Irán, Estados Unidos e Israel, de ciberguerra y ciberespionaje. Pero ¿cómo se volvió Rusia como tan fuerte en este tema? Porque parecería ser el que lo lidera en el momento.
Bueno, esa es, digamos, la versión que tenemos. Los grandes... No es así entonces en la realidad. No, Rusia es uno de los grandes, pero el otro de los grandes es Estados Unidos y el otro de los grandes es China. De hecho, China tiene ya todo un regimiento creado con más de 10.000 hombres dedicados a la ciberguerra. Rusia tiene otro más o menos parecido de más de 1.700 hombres y los Estados Unidos tiene otra división también dedicada a la ciberguerra. Pero también tiene la OTAN, otra parte importante, y algunos países como Reino Unido, Francia o Alemania también tienen sus divisiones de ciberguerra. Y esto lo que está mostrando es que el mundo digital es el mundo de regreso del espionaje, por decirlo de alguna forma. Es decir, habíamos creído que con Wikileaks y con las declaraciones de Edward Snowden el espionaje desaparecería y ya no eran importantes los espías ni los diplomáticos. Y por el contrario, los espías hoy han descubierto una gran, digamos, espacio de actividad que es todo este mundo del Internet que facilita la vigilancia, el ataque, también la defensa y también el contraataque. Es decir, hay una gran diversidad de asuntos y hoy quizás la mayor amenaza digital, más que el cibercrimen, es el ciberespionaje y la acción de los estados para la ciberguerra. Bueno, con respecto a este caso más reciente que involucra a Rusia en este ciberataque fallido para, digamos, buscar borrar información de la OPAC, ¿por qué querrían hacerlo? Mejor dicho, ¿qué es lo que están buscando ocultar que les interesaba atacar esa base de datos de la OPAC? Hay, digamos, muchos elementos claves y es que más allá de las armas nucleares, que en muchos casos se vuelven infuncionales o se vuelven poco, digamos, atractivas para una guerra inmediata, las armas químicas juegan un papel importantísimo y ha habido un debate, sobre todo a partir de la guerra en Siria, de cuáles son las armas químicas que hay que aceptar o no hay que aceptar o quiénes tienen antecedentes frente a la producción de armamento químico y acumulación de armas químicas. Se especula y especulan los medios de la comunidad de inteligencia holandesa de que Rusia está interesado en hacer desaparecer parte de esa información y vulnerar el sistema de la Organización de Armas para la producción de armas químicas. Esto lo que está mostrando es que de fondo hay una disputa de quién acumula una mayor cantidad de información de guerra, de ciberguerra, pero también de armamento no convencional. Bueno, por cuenta de esto que acaba de pasar, pues tiene ahora Rusia, Estados Unidos, Holanda, al Reino Unido encima. ¿Qué puede pasarle a Rusia? Realmente no mucho más de lo que ha pasado. Este es un escándalo mediático. De hecho se han evitado, digamos, hacer detenciones y llevar a los espías a la cárcel. Lo que están haciendo es tratar de ponerlos en público, desenmascararlos. Pero esto también revela, digamos, una especie de debilidad de los países occidentales y de la OTAN. Y es, hay pruebas contundentes, hay pruebas que permitan el encarcelamiento. Y ahí viene la crítica que ha hecho Sergei Lavrov al día de hoy y la misma portavoz de la Cancillería rusa, que la veíamos ahora en la nota. Y es que no hay una prueba tampoco contundente, es decir, era una especie de denuncia frente a un ataque fallido. La pregunta es ¿cuál es el ataque fallido? Porque una de las características del ciberespionaje es la facilidad para falsificar las identidades y en este caso las identidades no parecen estar claramente establecidas. ¿Con qué aliados cuenta Rusia para enfrentar, digamos, como este bloque que se está armando contra ellos por cuenta de los ciberataques? Ya lo decíamos, está Holanda, está Estados Unidos, está el Reino Unido. Juntos contra Rusia. ¿A quién tiene Rusia a su lado? Pues tiene aliados fundamentales como China, la India, Irán, que son aliados en este contexto de defensa contra el mundo occidental. Y obviamente tener solo a China y a India pues ya tiene un peso importantísimo frente a este asunto. De hecho hay que recordar que Vladimir Putin durante esta semana está cerrando un acuerdo de armas de venta de misiles S-400 a la India por más de 5.500 millones de dólares, lo que desafía la prohibición de los Estados Unidos de compra de armas a Rusia. Profesor Patiño, ¿qué herramientas, qué estrategias tienen hoy los estados para defenderse en esta arena de los ciberataques que, como lo contábamos, pues es la nueva manera, no tan nueva, pero sí ahora es como la más presente de enfrentamiento entre las naciones? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? Pues los retos son muchos, estar al día de lo que va pasando, digamos, de la evolución de inteligencia artificial es lo más importante, es quién tiene desarrollos en inteligencia artificial. Se calcula que hoy 100 estados tienen la capacidad de ciberataques, de 100 estados de más o menos 203, 204 estados que existen en el mundo. Eso quiere decir que ya hay una masa importante de estados con gran capacidad, pero la frontera está marcada por la evolución en inteligencia artificial. Quien domine la inteligencia artificial va mucho más allá de Internet de las cosas, va mucho más allá del Internet que vemos diariamente o de los smartphones, domina esta cantidad de información. El asunto es que entre mayor cantidad de ciudadanos y empresas estén conectados por Internet, más fácil se convierte la ciberguerra. Y esto genera, digamos, una cantera infinita de información. Ahí se meten muchos datos, todos ponemos nuestros datos en distintas estructuras de Internet y los organismos de inteligencia hoy están preparados para usarlos de todas las maneras posibles. Bueno, pues interesante. Siempre hablar de Rusia traerá
muchos aspectos que es importante entender, que van mucho más allá de lo obvio, de lo que entendemos cuando hablamos de enfrentamientos entre estados de una manera convencional. Al profesor Carlos Patiño, como ya les contábamos, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional, le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Buenas Paula. noches. Muy amable, muchas gracias. Bienvenido siempre. Y seguimos hablando de lo que pasa en los Estados Unidos porque el Senado recibió el informe del FBI sobre las acusaciones contra el nominado de Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. Crece el pulso de poderes entre demócratas y republicanos sobre su resultado. Los republicanos esperan confirmar a Kavanaugh este sábado después de asegurar que en el informe nada corrobora las acusaciones contra el juez. Después de acusaciones y opiniones con profundas divisiones, Donald Trump había ordenado al FBI una investigación para esclarecer qué sucedió con Brett Kavanaugh y su conducta cuando era adolescente. Los senadores tienen hasta este 5 de octubre para evaluar la información y determinar si Kavanaugh es apto o no para convertirse en el 9º juez de la Corte Suprema de Justicia. Una candidatura crucial en la Corte que por ahora está compuesta de la siguiente manera: 4 jueces nominados por presidentes republicanos y otros 4 jueces nominados por presidentes demócratas. La nominación de Kavanaugh es crucial porque en caso de ser nombrado, la Corte quedaría inclinada hacia la derecha, con un fuerte impacto en temas tan polémicos como sensibles, como el aborto, la inmigración y el derecho a portar armas. Podrían dominar la Corte por años donde los jueces permanecen de manera vitalicia. El contenido del informe del FBI no puede ser revelado por los legisladores. Sin embargo, en una de las primeras declaraciones aseguran que el Buró Federal de Investigaciones no encontró indicios de los supuestos abusos luego de leer el informe redactado por el FBI. Lo que sabemos con certeza es que el informe del FBI no corroboraría ninguna de las acusaciones contra el juez Kavanaugh. Lo segundo que sabemos con certeza es que no hay forma de que hagamos nada que satisfaga a los demócratas. Siempre tienen una razón por la cual los postes deben moverse más allá del campo, y nada de lo que podamos hacer podría satisfacerlos. Están hundidos. El jefe del Comité Judicial del Senado aseguró que el FBI no encontró los supuestos indicios. Esta persona está muy bien calificada. Se reconoce a una persona que cree en los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la disposición para servir. Por lo tanto, el juez Kavanaugh debe ser confirmado el sábado. Para los demócratas, el informe quedó incompleto. La parte más notable del informe es lo que no está en él. Como notamos en la Casa Blanca, el FBI no entrevistó a Brett Kavanaugh. El FBI tampoco entrevistó a la doctora Kristen Blasey Ford. Del informe también se espera conocer si Kavanaugh mintió bajo juramento ante el Comité Judicial del Senado el pasado jueves durante su testimonio. Este viernes inicia la votación en la Cámara Alta, solo 24 horas después de que el FBI entregara el informe con la investigación sobre las denuncias. Kavanaugh necesita la mayoría simple de 51 votos, o sea, todos los votos de los republicanos, y aún hay varios que no se deciden. Las opiniones no solo están divididas en el Congreso. Este es el panorama a las afueras del Capitolio. Cientos de manifestantes rechazan la posibilidad de ver a Brett Kavanaugh en la Corte Suprema de Justicia. A 1.424 ascendió la cifra de víctimas mortales por el terremoto y el posterior tsunami en Indonesia. En medio de la emergencia que persiste, el drama lo viven sus sobrevivientes. Al menos 600.000 niños se han visto gravemente afectados, así lo advierte la ONG Save the Children. Muchos duermen en las calles y aún no han sido identificados en su totalidad para ser reunidos con sus padres. Mientras continúa llegando la ayuda internacional, el Papa Francisco envió una donación de $100.000 para ayudar a la población afectada por el terremoto. Momento para una pausa. Al regresar hablamos de Venezuela, de las más recientes palabras de Nicolás Maduro, ahora en contra del presidente de Colombia, Iván Duque. Ya volvemos.
Buenas noches. Medimar respondió al anuncio conjunto que hicieron la Procuraduría y la agente liquidadora de Salucop en el sentido de la revocatoria del negocio, a través del cual se hizo la atención de los usuarios, de los 4.2 millones de usuarios provenientes de Café Salud. La EPS aseguró que el Ministerio Público no podía hacer ese anuncio porque no le competía, sino al Ministerio de Salud y a la Superintendencia del ramo. También aseguró que la atención a todos sus usuarios está garantizada, que la operación seguirá normalmente, y aseguró que el procurador es responsable por el pánico del anuncio que hizo en la noche anterior. Finalmente, la EPS aseguró que recurrirá a todos los elementos de defensa jurídica para su legítima defensa. La información completa en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Ya estamos de regreso, seguimos hablando de lo que es noticia en el mundo y nos acercamos ahora a lo que pasa en la región. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó fuertes ataques en contra de su homólogo colombiano, Iván Duque. Lo acusó de conspirar para derrocarlo y le exigió a los militares máxima lealtad. Durante un acto televisado por medio del cual entregó la vivienda número 2.200.000, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió de esta manera a su homólogo de Colombia. Gobierno del señor Iván Duque, mucha inexperiencia, mucha dependencia de los gringos y mucho odio contra Venezuela, contra toda Venezuela. Las críticas contra Iván Duque aumentaron. Él tiene cara de angelito, ustedes lo ven y parece un angelito. Dan ganas de agarrarle los cacheticos así. Chuki, 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 es lo que eres tú. Un diablo es lo que eres tú. Cara de angelito pone. Y engaña más de uno con su cara de angelito. Chuki, 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 chuki. Pero es un diablo. Luego lanzó un duro señalamiento. Y está conspirando diariamente contra nuestro país, contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde Colombia se financia la conspiración para dañar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo que hizo un llamado a los militares. Alerto a nuestros militares. Máxima moral, máxima lealtad, máxima compromiso frente a la conspiración oligárquica colombiana del gobierno de Iván Duque. Máxima cohesión, máxima preparación, máxima unión con el pueblo, unión cívico-militar. También habló sobre quienes supuestamente han traicionado a Venezuela. Da vergüenza ver cómo alguna gente cae en manos de la oligarquía colombiana traicionando el honor, el pundonor y los valores morales de ser venezolano. Da vergüenza ver a alguna gente cómo termina vendiéndose a la putrefacta oligarquía colombiana. Maduro ofreció estas declaraciones después de que varios medios difundieran que el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, solicitó refugio en territorio colombiano. En las últimas horas, Venezuela también envió una nota de protesta a Estados Unidos por unas declaraciones que recientemente emitió el embajador norteamericano en Bogotá, Kevin Whitaker, en el sentido de poner en práctica la estrategia de cambio de régimen en territorio venezolano. También el régimen de Maduro reveló imágenes del diputado opositor Juan Requesens, quien permanece encarcelado. Esto pasa mientras el fiscal en el exilio, o mejor, la fiscal en el exilio, Luisa Ortega, denunció a varios funcionarios del chavismo ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos. Durante el periodo número 169 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos, los representantes venezolanos divulgaron estas imágenes que dan cuenta de la reclusión del diputado Juan Requesens, detenido por su presunta participación en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 4 de agosto. Está siendo procesado, se encuentra en el CIDIN, ustedes pueden ver allí cómo se permite y se garantiza las condiciones de esparcimiento, de visita familiar. Requesens fue detenido el 7 de agosto y llevado a la sede del Helicoide, en donde aparentemente ha sido objeto de agresiones y torturas. En las últimas horas, la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, envió a la Corte Penal Internacional una denuncia en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y el fiscal Tarek William Saab por violar los derechos humanos de los diputados Juan Requesens y Julio Borges.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a pedir permiso al Estado de Venezuela para visitar el país con el objetivo de evaluar la situación, especialmente en el ámbito de la atención médica y el acceso a alimentos. También hacíamos un llamado a la apertura, a la recepción de la asistencia humanitaria internacional. Sabemos que hace unos días el Consejo de Derechos Humanos dictó una resolución en este sentido y nos gustaría también escuchar cómo el Estado de Venezuela la recibe. La comisión, que hace parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, lleva solicitando durante 7 años permiso a Venezuela para visitar ese territorio sin recibir respuesta. Este 4 de octubre, la emergencia humanitaria, la crisis carcelaria y la migración de los habitantes del país sudamericano hacia otras naciones de América Latina también fueron discutidas ante la Comisión Interamericana. Sin el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, comenzará en pocos minutos el último debate en televisión de cara a las elecciones presidenciales de este 7 de octubre en Brasil. Al último debate entre los candidatos a la presidencia de Brasil organizado por TV Globo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien sigue liderando las encuestas, no asistirá por una recomendación médica. Esa decisión hizo que el aspirante Ciro Gómez lo acusara de mentir sobre su estado de salud para evadir confrontaciones. Más respeto, Bolsonaro, más respeto. Esta democracia te sobrevivirá y te desenmascararé. Por su parte, Fernando Haddad, candidato de izquierda y quien marcha segundo en las encuestas, denunció que su campaña se ha visto perjudicada por noticias falsas. Creemos que estos mensajes de WhatsApp están marcando una pequeña diferencia porque millones de mensajes se envían con mujeres desnudas, abuso de niños, cosas grotescas como esas. Algunos expertos no dudan en afirmar que la popularidad de Jair Bolsonaro se disparó con lo que le ocurrió el 6 de septiembre. El candidato Jair Bolsonaro, de cierta manera, después del ataque en Juiz de Fora, consolidó su candidatura y la capitalizó con un aumento en su apoyo electoral. Estaba en el rango de 20% antes del ataque y ahora está cerca del rango del 30%. Las elecciones de este 7 de octubre siguen teniendo como protagonista al encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La Fiscalía General de Brasil pidió una nueva condena en su contra, ya que dice haber comprobado que la constructora Odebrecht aportó sobornos para el instituto del exmandatario y además afirma que le dieron un dúplex como parte de pago. Nueva pausa. Al volver hablamos un poco acerca de los candidatos a llevarse el Premio Nobel de Paz que se conocerá mañana. Esto en minutos. Ya volvemos. Buenas noches. Hoy los colombianos tuvieron acción en la Liga Europea. Alfredo Morelos realizó 2 goles en el triunfo de Rangers contra Rapid de Viena. Igualmente, Freddy Montero realizó el primer gol que le dio la victoria a Sporting de Lisboa frente a Boskla. La ampliación de esta información en la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Continuamos en Red Más Internacional. Gracias por seguir acompañándonos a esta hora. La canciller de Alemania, Angela Merkel, viajó a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Merkel aseguró que su país tiene una gran responsabilidad de reconocer y recordar los crímenes cometidos durante el Holocausto y manifestó estar a favor de la solución de 2 estados entre israelíes y palestinos. La canciller de Alemania, Angela Merkel, arribó a Jerusalén en la noche del miércoles. El motivo del viaje era socializar junto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los altos índices de antisemitismo que se vienen registrando en los últimos meses en Alemania. En una emotiva y solemne ceremonia en Yad Vashem, Museo del Holocausto en Israel, la canciller prendió una llama en memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Merkel recordó la Noche de los Cristales del 9 de noviembre de 1938, en donde los nazis iniciaron una quema de libros de autores judíos y sobre el judaísmo, seguido por sinagogas y locales de judíos. Sin duda, la erupción de la violencia antisemita provocada por el Tercer Reich. Hace casi 80 años, durante la noche del pogrom del 9 de noviembre, los judíos se enfrentaron al odio y la violencia en una medida inimaginable, seguidos por los crímenes sin precedentes contra la civilización en la forma de holocausto. De ahí surge la continua responsabilidad de Alemania de recordar estos crímenes y denunciar el antisemitismo, la xenofobia, el odio y la violencia.
Apoyó al Estado de Israel en hacer todo lo posible para evitar que Irán adquiera armas nucleares y reconoció el peligro de que el régimen de Irán tenga bases militares en territorio sirio. El hecho de que Irán con sus tropas esté cerca de los altos del Golán es una amenaza para Israel y no hay duda de ello. La misma amenaza proviene del Líbano y aquí también haremos todo lo posible para que la amenaza a Israel no se convierta en reacciones terribles. Respecto al conflicto entre israelíes y palestinos, Merkel ofreció sus servicios para lograr que ambas partes vuelvan a la mesa de negociación. Estamos a favor y apoyamos la solución de 2 estados. Escucho al primer ministro que dice que debemos alentar una y otra vez a los palestinos a venir a la mesa de negociación y así lo haré. Al término de su visita, la canciller alemana fue honrada con el título del doctor honoris causa de la Universidad de Haifa, en donde felicitó al Estado de Israel por su 70º aniversario y festejó el hecho de que hoy ambos países estén vinculados por lazos amistosos, lo que llamó un regalo invaluable y un don improbable debido a la historia. El líder ayatolá del régimen de Irán se dirigió a sus seguidores y afirmó que su país no se dejará doblegar por sus enemigos, esto haciendo referencia a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. La tensión entre Washington y Teherán sigue latente por las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca al régimen de Irán y por el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de los persas para que el gobierno de Donald Trump levante las sanciones sobre bienes con fines humanitarios. El líder supremo ayatolá Ali Jomeini aseguró que nunca permitirá que la República Islámica de Irán cumpla con las demandas de sus enemigos. Siguiendo la idea, de acuerdo con los deseos del enemigo, de que no hay otra alternativa que entregarnos al enemigo, es la peor traición a la nación iraní. Y eso no sucederá. Con la ayuda de Dios mientras esté vivo y en condiciones, y con su ayuda, nunca permitiré que esto suceda. Y le prometió a su pueblo que superarán las sanciones impuestas por Estados Unidos. Con la gracia y el poder de Dios superaremos las sanciones y el fracaso de las sanciones es el fracaso de Estados Unidos. Con el fracaso de las sanciones, Estados Unidos recibirá otra bofetada de la nación iraní. Estas sanciones económicas empezaron a regir en su mayoría en el mes de agosto y se espera que las sanciones restantes entren en vigor en el mes de noviembre. Y a solo horas de conocerse el ganador del Premio Nobel de Paz, la revista Time publicó a los favoritos para llevarse el galardón este año. Hay un total de 331 nominados para el premio, entre ellos 216 personas y 115 grupos. Según el Comité Nobel, entre los favoritos, la publicación incluyó al expresidente catalán Carles Puigdemont, al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y al jefe del régimen norcoreano Kim Jong-un. También al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, por los recientes acercamientos entre las dos Coreas. En el listado también fue incluido el Papa Francisco. Estaremos atentos a ver quién se lleva este año el galardón. Y en la Feria del Automóvil de París, la empresa de bloques Lego exhibió un prototipo de Bugatti Chiron. El carro hecho con rines originales de la marca de autos de gama alta captó la atención de miles de espectadores que se acercaron a observarlo. Y aunque desde lejos pareciera un simple modelo hecho con cientos de miles de bloques de la famosa marca de juegos para niños, el carro se puede manejar y alcanza una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Total creatividad, ¿qué tal esto? Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.